Hola, ¿cómo sabes si verdaderamente has perdonado? Esta es una pregunta que todo cristiano se hace en algún momento de su vida. Yo sé que yo descubrí que había perdonado en un momento en mi vida y supe por qué. Vamos a mencionar un par de escrituras. En Eclesiastes capítulo 8, verso 10, dice que solamente los muertos perdonan. Solamente los muertos pueden perdonar. Un ser humano vivo no puede perdonar perfectamente. Y vamos a ver por qué. En Isaías, capítulo 38, verso 17, dice que Dios da la espalda a nuestro pecado. Dios puede hacer eso. Él da la espalda a nuestro pecado. Y en Isaías 43, 25, dice que Dios se olvida a propósito de nuestros pecados. Y eso está también mencionado en el libro de Hebreos, capítulo 8, verso 12. ¿Cómo funciona este asunto? Dios nos suplica que nosotros debemos de escudriñar las escrituras, que nosotros debemos de estudiar las escrituras de tal manera que podamos ver todas las implicaciones, todos los ángulos de las escrituras. El asunto del perdón es un asunto grande para nosotros los seres humanos, porque nosotros encontramos que no podemos perdonar. Y cuando perdonamos, nuestro perdón es condicional. O sea, perdonamos, pero queremos de que la persona a la que hemos perdonado reconozca que la hemos perdonado, o de lo contrario, queremos que la persona sufra un poco de nuestro rencor, que sufra un poco de las consecuencias de la ofensa que nos hicieron. Y esto no es perdonar. Para perdonar, nosotros tenemos que olvidarnos de la ofensa. Y como he dicho, esto nos es imposible como seres humanos. El verso de Primera de Juan, capítulo 1, verso 9, y este es un verso que yo les pido a todos los cristianos que se lo memoricen. Yo nunca le pido a las personas que memoricen versos porque yo nunca he memorizado versos a propósito. O sea, de tanto estudiar la palabra, de tanto estudiar las escrituras, los versos se me han ido quedando y algunos versos se me quedaron y otros versos me olvidé y no tengo gran problema. Hoy día existen preciosas concordancias en las cuales yo puedo buscar los versos que necesito sabiendo dónde se encuentran más o menos en los libros de la Biblia. Pero el libro de Primera de Juan tiene uno de los versos más poderosos de la Biblia. Primera de Juan, capítulo 1, verso 9, dice: si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. La primera palabra es la palabra condicional. Sí. Quiere decir que si no sucede lo primero, nada más puede suceder. Si yo no confieso mi pecado, Dios no puede hacer nada acerca de mi pecado, ni puede hacer nada acerca de toda la maldad que tengo en mí. Esto aplica perfectamente para el asunto del perdón. Si yo no perdono, yo no puedo ser perdonado. Si yo no ejercito la confesión, Dios no puede
darme los beneficios de la sangre de Cristo en la cruz. Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados. Al haber hecho esto, Él habilitó a su Padre a perdonar a quien Él quiera. Por eso es que Dios es fiel a su palabra, pero también es justo cuando perdona nuestros pecados. No es que Dios dice, bueno, a mí me gusta Juan, es buena gente, por eso le voy a perdonar los pecados. No, la Biblia es un libro de leyes. La Biblia es un libro legal. Entonces nosotros tenemos que saber que la aplicación del trabajo vicario de nuestro Señor Jesucristo en la cruz por todos nosotros los seres humanos, la aplicación es una aplicación de ley, porque Dios ya había decidido de que sin derramamiento de sangre no puede haber redención de nuestros pecados. Para que haya redención de nuestros pecados tenía que haber derramamiento de sangre, y tenía que ser derramamiento de sangre de un cordero perfecto. Todo eso está escrito en el Antiguo Testamento, en la ley de Dios. Los sacerdotes no podían ofrecer un animal que no era perfecto, que no podían ofrecer, por ejemplo, un toro tuerto o un macho cabrío enfermo. No, tenía que ser un cordero inmolado perfecto. Y Jesús fue ese cordero porque Él vino y murió por nuestros pecados, siendo Él una persona sin pecado. Así que imagínense todas las implicaciones de este asunto, de cómo funciona la ley de Dios y cómo funciona Dios en su perfecto juicio, porque Dios es el Padre perfecto, es el juez perfecto. Dios no puede ser injusto, y por eso Primera de Juan 1:9 dice que la condición para nosotros ser perdonados de nuestros pecados es la confesión. Y no estamos hablando de confesar como un loro y decir, sí, yo cometí pecado, pero no verdaderamente era ese pecado que cometí, pero lo confieso para agarrar los beneficios de la sangre de Cristo. No, no funciona así. La única confesión que Dios recibe de nosotros es la confesión del Espíritu, o sea, la confesión de cuando la persona ha sido convicta por el Espíritu, y entonces la persona confiesa verdaderamente. Y vamos a hablar de eso porque mi experiencia con la cuestión del perdón fue una experiencia bastante interesante y bastante real, porque eso es lo que sucede con todos nosotros. Si nosotros confesamos, Dios está habilitado no solamente para perdonarnos ese pecado, sino para limpiarnos de toda maldad. Cuando hablamos de limpiar de toda maldad, hay un proceso de santificación que está sucediendo. Nosotros conocemos algunas iglesias y no quiero mencionar nombres de iglesias ni nada porque no es necesario, pero algunas iglesias adoran a santos, que son cristianos, personas que han vivido una buena vida, una vida razonable, respetable delante de Dios. Y entonces los canonizan y los adoran a estas personas, hasta les piden milagros y cuestiones. Bueno, el asunto es este. Todos los cristianos somos santos. Si ustedes leen la Biblia, ustedes se dan cuenta de que cuando Dios habla de nosotros, Él habla de sus santos. Y no está hablando de esos cuantos santos que han sido canonizados por alguna iglesia. Está hablando de todo cristiano. Todo cristiano es santo. ¿Por qué? Porque la palabra santo significa separado para el servicio de Dios. Y todos nosotros que somos hijos de Dios somos separados para el servicio de Dios. ¿Por quién? Por Dios nuestro Padre. Él nos ha separado a todos. No hay ningún cristiano
que no haya sido separado para el servicio de Dios. Y entonces el proceso de santificación que nosotros pasamos a cada día es exactamente eso. Dios nos está conformando a la imagen de su Hijo. Algunas personas piensan de que tienen bastante mérito, que tienen bastante crédito por vivir una vida saludable, por vivir una vida limpia. Pero eso no es verdad, no es la forma de pensar. ¿Por qué? Porque si hay algún cambio que ha sucedido en nuestras vidas, es el Espíritu Santo que ha hecho ese cambio en nuestras vidas. Yo fui un perro antes de recibir a Jesucristo como mi Señor y Salvador, pero a partir de ese momento en que yo recibí a Jesucristo como mi Señor y Salvador, de ahí hasta el día de hoy, Dios ha venido obrando, cambiando mi vida y causándome vivir una vida saludable, una vida no sin pecado, porque no hay nadie sin pecado. Primera de Juan, capítulo 1, verso 8, dice que si decimos que no tenemos pecado, entonces nos estamos engañando a nosotros mismos, porque ciertamente no estamos engañando a Dios y no estamos engañando al resto de la gente, porque el resto de la gente mira nuestro pecado en nuestras vidas. Hay algunas personas que dicen, no, yo ya dejé de pecar. ¡Qué ignorancia tan grande! Porque la palabra de Dios dice que ninguno de nosotros dejamos de pecar hasta el último día de nuestras vidas. Y que si nosotros decimos que no tenemos pecado, no estamos engañando al vecino, estamos engañando a nosotros mismos. Entonces, el asunto de la confesión también sucede perfectamente en la cuestión del perdón. El perdón es algo que nosotros no podemos ejercitar humanamente. No hay una persona que humanamente pueda perdonar. ¿Por qué? Porque perdonar significa olvidar. Perdonar significa que completamente nos olvidamos de la ofensa, inclusive nos olvidamos hasta la persona que nos ofendió. Pero solamente Dios puede hacer eso en nuestras vidas. ¿Cómo sucede? ¿Cómo sucedió en mi vida? Yo tenía, antes de ser cristiano, yo tenía una lista de personas que me habían hecho daño, que me habían ofendido en distintas formas, y que yo decidí que nunca iba a perdonar a estas personas. Así viva 5 vidas, yo nunca iba a perdonar a estos individuos que me hicieron daños terribles. Pero llegó el día en que Dios me encaró a mí en el espíritu y me dijo, tú no has perdonado a ciertas personas. Y yo dije, bueno, pues es normal, Señor. ¿Cómo puedo perdonar yo a esta persona que me ha hecho un daño tan grande? ¿Cómo puedo perdonar a una persona que me está escupiendo en la cara? ¿Cómo puedo perdonar a una persona que está deseando toda clase de maldiciones en mi vida? Para mí, esa era una buena excusa. Pero Dios me enseñó diferente. Cuando yo leí las Escrituras dicen que Dios, a propósito, se olvida de mi pecado. El rey David, todos ustedes se acuerdan del rey David. El rey David cometió un pecado terrible. Muerte en primer grado con alevosía y maldad. Se enamoró de Betsabé, lo mató al marido Urías y se quedó con la mujer. Pecado terrible. Y claro, todo eso está explicado en la Biblia detalladamente y siempre me gusta hablar de eso porque el pecado de David es un perfecto pecado para estudiar, porque está toda la nomenclatura de cómo sucede el pecado. No vamos a entrar en este momento en eso, pero sí, cuando David fue encarado por el profeta Natán después de haber cometido su pecado, asesinato en primer grado y haberse quedado con la mujer Betsabé, y él creía que ya se había terminado el asunto
y que nadie se había dado cuenta y que podía vivir con Betsabé para siempre en ese pecado, y Betsabé encinta esperando un bebé. El profeta Natán le dice a David, después de haberlo atrapado, porque el profeta Natán lo atrapó a David, lo atrapó en sus propias palabras, y luego le dice, tú eres ese hombre, tú eres ese pecador. Y David se horroriza en ese momento porque David mira su pecado en el Espíritu. Por convicción del Espíritu Santo, David mira su pecado y se tira de rodillas y le dice a Dios, Señor, contra ti y solo contra ti he pecado. Y ahora, Señor, yo necesito que tú me limpies, porque si tú me limpias, David comprendía la cruz, David comprendía la sangre de Cristo, aunque todavía no había sucedido, pero los hijos de Dios comprendemos cosas espirituales, hayan pasado o no hayan pasado, y David, Dios mismo dice que David tenía el corazón de Dios. Entonces David implora a Dios y le dice, Señor, perdóname, 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 porque si tú me perdonas, yo seré blanco como la nieve. Y así es como somos nosotros cuando Dios nos perdona verdaderamente. Pero Dios no puede perdonarnos si su condición no está presente, si confesamos nuestros pecados. Entonces yo tenía este problema, que tenía mi gran lista de gente que yo no iba a perdonar nunca en mi vida, si viva 5 vidas. Pero cuando Dios me encaró con este pecado y me dijo, Juan, yo no te puedo perdonar a ti si tú no perdonas. Y yo le di buena explicación a Dios, le dije, pero Señor, ¿cómo voy a perdonar a esta persona que me ha hecho tal daño? ¿Cómo voy a perdonar a esta persona que me está escupiendo en la cara diariamente? ¿Cómo puedo perdonar a esta persona que me está serruchando el piso con todo lo que tiene? ¿Cómo puedo perdonar yo a una persona que me maldice diariamente o que me hizo maldiciones o que me hizo maldades en un momento de mi vida? Y yo pensaba que al traerle este caso a Dios, Dios podría decirme, bueno, en ese caso, mi hijo, sí, no tienes que perdonar a esta persona porque te ha hecho demasiado daño. No, no fue así. Dios me mostró que en ese momento yo estaba confesando. ¿Qué estaba confesando? Estaba confesando mi inhabilidad de perdonar. Sin darme cuenta, yo le estaba diciendo a Dios, Señor, yo no puedo perdonar. Yo no tengo en mí lo que toma para perdonar a nadie. Esa era una confesión. Y Dios dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. O sea que yo estaba habilitando a Dios a perdonarme a través de mi confesión. Yo le dije, yo no puedo perdonar, Señor, yo no puedo perdonar a esa gente. ¿Qué hago? Ayúdame. Y Dios entonces tomó mi causa en sus manos. Yo no sé cómo sucedió, como yo no sé cómo hace muchas cosas mi Dios, pero lo único que sé es de que pasó el tiempo y un día estaba yo pensando en una de las personas que me hizo mucho daño cuando yo era un niño aún, y esta persona me hizo un daño mortal que yo había vivido muchos años con odio, con rencor, con desidia contra esta persona. Y en ese momento pensé en esa persona y no tenía ningún rencor, no tenía ningún odio por esa persona. Al contrario,
me dio pena esa persona y pensé, pobre persona, ¿cómo puede haber vivido esta persona por tanto tiempo cometiendo fechorías de esta manera, odiando, maldiciendo? Y entonces me di cuenta que no solamente yo había perdonado a esa persona, sino que esa ofensa ya no me hacía ninguna clase de negatividad en mi vida. Y yo tenía un amor por esta persona. Y recordé el verso de la Biblia donde Jesús dice, ama a tus enemigos y ora por ellos. Dale de comer a tu enemigo si está hambriento. Dale de beber a tu enemigo si está hambriento. Y recordé estas cosas y yo dije, esto es lo que significa perdonar. Uy, ese día hubo una fiesta en mi vida porque cuando yo supe que tenía la capacidad de perdonar a través de Cristo, porque era el trabajo de Dios en mi vida, yo no había podido hacerlo de mi naturaleza humana, ni siquiera había podido hacerlo como cristiano, pero Dios lo hizo a través de mí. Y entonces esa maldad de que habla el verso de primera de Juan 1:9 se hizo real en mi vida. Así es que, hermano, hermana, si tú estás teniendo problema, que no puedes perdonar a una persona, confiésaselo a Dios. Confiésale eso a Dios. Confiesa tu inhabilidad de poder perdonar. Eso ya es una confesión. Y siendo una confesión del corazón, entonces Dios puede aplicar los beneficios de la sangre de Cristo en tu vida, no solamente para perdonarte tu pecado, porque perdonarte tu pecado es una cosa grandiosa, pero lo más difícil que hace Dios con nuestro pecado no es solamente perdonar nuestro pecado, sino limpiarnos diariamente de toda maldad. Ese es el proceso de santificación que Dios está haciendo en nuestras vidas, en todos los cristianos. Todos los cristianos estamos pasando por ese proceso de santificación. Estamos siendo separados para el servicio de Dios. Llega un momento en que ese proceso de santificación termina en la consagración. Y nuestra consagración es el momento en que ya no podemos dar marcha atrás. Ya estamos consagrados completamente para Dios y ya no podemos dar marcha atrás. No es que querramos dar marcha atrás, pero ya no podemos simplemente porque hemos llegado a un punto, a un plató en que ya ni siquiera podemos pensar en dar marcha atrás. Yo sé que yo he llegado a un punto en algún momento en mi vida en que lo único que me interesa es la voluntad de Dios y servirlo a Él con todo lo que tengo. ¿Lo hago perfectamente? No. Siempre caigo en algún punto, siempre caigo siempre tengo dudas, tengo temores, porque soy un ser humano y el ser humano tiene pecado en su vida. Pero la decisión ya está tomada y cuando la decisión está tomada, entonces el proceso no va a parar. Segunda de Corintios 5:17, si un hombre está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Se dan cuenta? Todos estos versos aplican en nuestras vidas perfectamente. Todos estos versos aplican en nuestras vidas diariamente. No es como que nosotros,
tomamos un descanso y luego continuamos. No, sino que diariamente Dios está ejerciendo ese proceso de santificación en nuestras vidas y estamos aprendiendo principios, estamos aprendiendo cosas que no habíamos ni siquiera conocido antes. Pero ahora, y sobre todo cuando ya hemos sido consagrados para el servicio de Dios, entonces es nada más aplicación y aplicación, porque todos nosotros los cristianos tenemos un ministerio. Todos nosotros cristianos tenemos que ejercer nuestro ministerio. Yo no sé cuál es el ministerio de cada uno de ustedes. Ustedes han escuchado de los dones espirituales. Algunos tienen el ministerio de servicio, otros tienen, yo tengo el ministerio de enseñanza. ¿Cómo sé eso? Porque yo nunca he estudiado para ser profesor. Sin embargo, soy un buen profesor porque el Espíritu de Dios me guía a cómo enseñar y no es un esfuerzo para mí. Entonces sé que es un don, sé que no es de mí. Hay algunas personas que me quieren decir, oh, tú eres un maestro magnífico. Sí, pero no soy yo. Es el Espíritu de Dios que obra en mí y que yo puedo, a veces enseño cosas que ni siquiera domino yo. A veces enseño a la gente cosas que yo no estoy completamente enterado de todos los aspectos de esa materia, pero como es Dios el que está enseñando, Dios sale con cosas que yo me quedo admirado y digo, wow, ¿yo dije eso? Sí, ¿por qué? Porque es el Espíritu de Dios que está obrando en mí en ese momento. ¿Cómo sabes si es que has perdonado? Porque cuando tú piensas en la persona que te ofendió, ya no sientes ese rencor, ya no sientes ese odio, ya no sientes ese deseo de, ni siquiera, porque fíjense, a veces nosotros decimos, oh, yo no tengo que perdonar a esa persona porque la persona nunca me ha pedido perdón. La persona nunca se ha dado cuenta del mal que me ha hecho. Allá será cierto. Pero cuando tú perdonas a esa persona, no, ni siquiera te pasan estos pensamientos por la mente, ni siquiera te pasa un pensamiento de que bueno, la persona debería de sufrir un poquito porque después de todo, qué terrible mal que me hizo. No. Yo, ¿saben lo que pienso de mis enemigos? Cuando yo pienso en mis enemigos, y miren, tenemos que saber que nosotros tenemos enemigos, pero nosotros no hemos declarado a nuestros enemigos. Ellos se declaran nuestros enemigos. Pero yo he aprendido a orar por mis enemigos. Mientras que me están escupiendo, mientras que me están haciendo maldades, mientras que me están deseando la muerte, yo estoy pidiéndole a Dios, Señor, bendícelos. Bendícelos, Señor. Dales todo lo que quieren. ¿Qué quieren? Plata, quieren notoriedad, quieren mejores trabajos, quieren una casa de lujo. Dáselas, por favor, papi. Bendice a todos mis enemigos. Y cuando estoy orando por uno de mis enemigos, oro por hasta los enemigos que no conozco. Porque yo sé que hay personas que se declaran mis enemigos solamente porque yo soy un hijo de Dios. Y entonces yo oro por ellos. Y digo, Padre, dale a mis enemigos los deseos de su corazón. A los demonios sí los odio. A los demonios sí les doy órdenes en el nombre de Jesús. ¡Fuera, demonios! ¡Fuera de estas personas en el nombre de Jesús! ¡Fuera de trabajar contra mí en el nombre de Jesús! A Satanás sí le doy órdenes. A los demonios les doy órdenes, pero a mis enemigos yo oro por ellos, porque Jesús me dice bien claro en su palabra, ama a tus enemigos, ora por ellos, ejercita bondad sobre tus enemigos. Y este es el secreto y la forma en que vas a conocer si ya perdonaste. Amén.